Mi Ahí, estimado ahí Carlos estás, ahí Clemente, estás. ¿cómo estás? ¿Me escuchas alto y claro? Alto y claro desde Guatemala. Bueno, estás, bueno, si se puede decir, obviamente, lo Sí, sí, decimos, aquí si no, bueno, estamos estás en cerca de Guatemala, Antigua. De Antigua, Guatemala estamos. Antigua Guatemala. Excelente, señor. Bueno, ya no quiero decir nada del proyecto de la Cámara, ya cuando la tengamos por allá, pero Paulo es la base importante para que este proyecto se lleve a cabo allá en las cercanías del volcán de agua y el volcán de fuego de Guatemala. Así es que ya lo comentaremos en su momento. Bienvenido, Paulo. Temas muy interesantes que son históricos, que recuerdo yo que algunos políticos que llegaron a la presidencia de los Estados Unidos, llámese Barack Obama, llámese Jimmy Carter en algún momento, también, ¿quién más? Kennedy, también por supuesto, ahí se me fue el nombre del que estuvo en la presidencia que dijo que iban si llegaban a la presidencia, iban a hablar acerca de la documentación o los casos que tuvieran con respecto a los extraterrestres, pero Creo que en realmente este caso fue Clinton y la esposa Clinton, también más adelante lo Clinton, ofreció, aunque nunca llegó a la presidencia. eh, sí, no llegó, pero Clinton dijo, ¿no? En su momento Ujú. que si había algo lo iba a dar a conocer y nos quedamos esperando. Nos quedamos con las ganas. Así es. Bueno, pues ahí están los antecedentes, Paulo. Hubo al menos tres avistamientos, tres estrellamientos en la zona de los Álamos, San Antonio, Roswell y Aztec. Vamos a hablar un poquito más de ese caso que es poco conocido, pero que sí parece que ocurrió, en el cual el gobierno norteamericano y digamos el sector secreto de la milicia de este gran país, en ese tiempo que se vivía la intensa Guerra Fría, pues tuvo aparentemente en su poder, gracias a que se recuperaron restos de naves de origen extraterrestre. Paulo, bienvenido y qué nos puedes comentar de esta situación. Adelante. No, pues el agradecimiento, Carlos, por darme un espacio aquí en tu canal y el saludo para todos los que nos están acompañando. Un abrazo desde Antigua Guatemala. Pues bueno, el caso de Aztec es un caso muy singular porque yo puedo decir que Aztec es la antítesis del caso de Roswell. Ah, caray. Roswell que cuenta con centenares de testigos, porque lo que hablábamos la última vez, pues son más de 600 testigos que han ido pues saliendo a lo largo de las décadas. Ajá. Y Aztec en este caso viene siendo como el no me vuelve a pasar de nuevo del ejército de los Estados Unidos. Sí, porque Porque fue el último, recordemos que además, ¿no? pues hubo más, y han habido muchos más choques, han habido muchos más choques. Yo he podido contabilizar dentro de los que yo he logrado investigar más de 20 choques, Ah, caray. solo en Estados Unidos. Y Ajá. aparte en otros países, incluso vemos el tema de aquí de Guatemala, que lo hemos hablado, en Bolivia, en Lesotho, que está en Sudáfrica, o sea, hay varios casos, incluso en las islas británicas se han dado casos, incluso han llevado bolsas para cadáveres, helicópteros han acordonado el área, o sea, sí hay casos documentados eh, donde pues obviamente Roswell y Aztec se quedan ya cortos, porque ya esos ya son muy, muy antiguos, ¿verdad? Claro. Pero específicamente Aztec tiene muy poca información, muy pocos investigadores. El sitio donde ocurre el choque, o como o supuesto choque, como tú lo dijiste, porque aparentemente no se encuentran restos de un choque violento. Exactamente. Aparentemente se encuentra el objeto posado, pero los ocupantes fallecidos. Así es. Aparentemente se encuentran 16 cuerpos de un objeto de más de 30 metros de diámetro, más Así de es. 350 metros de altura. Eso es lo que se sabe al inicio, ¿verdad? Es lo primero que comentan. Este caso pues empieza a surgir el 23 de marzo de 1948, 8 meses después de Roswell. O sea, no Así había es. pasado ni el año de Roswell y ya tenemos otro choque y en la misma área, como tú lo comentaste, ¿verdad? Lo primero que hubo fue que en dos ciudades, porque Aztec, digamos, Nuevo México es como una hoja cuadrada, por así decirlo,
y en la esquina superior izquierda tenemos a Aztec. Está pegado a las 4 esquinas, le dicen a esos 4 estados. Digamos, está Nuevo México, está Arizona, aquí arriba está Colorado y aquí arriba está Utah. Entonces, en esa zona de las 4 esquinas es donde queda Aztec. En Cedar Hill, que es una ciudad que queda, o un pueblo, a 10 millas de Aztec, se escuchan retumbos o se escuchan eh, largos sonidos así muy, muy fuertes. Y luego en el periódico Farmington Daily Times, que es una ciudad también que queda como a 8 millas de Aztec, se reporta en el periódico local, ¿verdad? La gente va al Farmington Daily Times para comentar qué es lo que está pasando. Pues bien, ahí se borra toda la historia y luego la otra referencia que tenemos es de un periodista de nombre Frank Scully, que aparentemente Frank Scully es parte de la revista Variety allá en Estados Unidos, y la revista, que tú sabes que esa es una revista antiquísima, como de 1903, y que se encargaba de promocionar todos los eventos de Hollywood en aquel tiempo, el teatro y las primeras producciones cinematográficas. Pues bien, la revista se hace mucho más grande y a partir de los años 40, 30 por ahí, tiene a periodistas de alto nivel y Frank Scully es uno de ellos. Y en Es esa uno de ellos. revista, él empieza a escribir sobre casos de objetos voladores. Y es hasta 1950 que él saca un libro que se llama Detrás de los platillos voladores. Esto se convierte en un bestseller y con toda la experiencia que él tiene, pues como periodista y con todo lo que él sabía, pues el libro es un boom en Estados Unidos. Resulta que aparentemente el ejército de los Estados Unidos y toda la maquinaria de inteligencia de Estados Unidos tratan de verificar la historia de este libro. Y específicamente hablan acerca del accidente de Aztec. Pues ahí es donde empieza ya la conspiración, lo que hemos hablado siempre. Y aparece en escena 2 personajes, un señor de apellido Newton, Silas Newton, y un señor de apellido Hibauer, Leo Hibauer, que aparentemente ellos empiezan en el área de Nuevo México a hacer estafas y empiezan a estafar a las personas diciéndoles que ellos tienen tecnología alienígena que sacaron de Roswell para encontrar petróleo. Y mucha gente les empieza a hacer las compras acerca de un bug, le dicen ellos. Ajá. Y entonces aquí es donde aprovecha el ejército de Estados Unidos para desmentir y básicamente aplastar toda la historia de Cortina Aztec. de humo, sí, una La cortina cortina de de humo. humo. Exactamente. Exacto, porque esto se da en 1952 y entonces vienen los investigadores del ejército y de la inteligencia y el FBI, porque aquí ya entra el FBI, como tú lo mencionaste, ya Hoover estaba enterado de todo lo que estaba pasando y a Hoover también le ordenan sepultar el caso. Claro. Y entonces a ellos dos les echan la culpa del supuesto fake news. Sí, o sea, El primero fue aterrizaje de real. Aztec nunca pasó. Primero se le salió de la mano, porque además hubo testigos, los bomberos, la policía y personas que vieron al objeto que iba fallando, digámoslo así, ya iba fallando, algo le pasó y fue a posarse en un lugar ahí cercano en Aztec y no se estrelló propiamente hablando, sino que controladamente descendió, aparatosamente si tú quieres, pero no se hizo pedazos como Roswell. Pero Exactamente. de acuerdo a lo que vieron las personas, en su interior había seres, los típicos grises, pero estaban aparentemente muertos. E incluso cuando llegaron los bomberos principalmente a ayudar y todo eso, los vieron perfectamente y estaban, digo, o vieron que estaban inconscientes y posiblemente muertos, ¿no? Entonces ya algo les había ocurrido, que eso es lo que a mí me llama la atención, Pablo, porque se supone que se trata de tecnología sumamente avanzada. Estamos hablando de no mucho tiempo, 70 años atrás en la línea del tiempo. Entonces realmente no, digamos, no eran carcachitas en ese tiempo, ¿no? O no es mucho. ¿Qué falló? Se dice que en esta zona, de acuerdo a las investigaciones, se encontraba una presa muy grande que se creó
para alimentar un complejo militar ahí en Aztec. También lo que se entendió era un área en donde había radares muy poderosos y era entendible porque eran zonas sensibles en ese tiempo en donde se estaba desarrollando energía atómica, se estaban elaborando bombas, literalmente. O sea, en ese momento era crear bombas. Y entonces había radares, pues obviamente para detectar cualquier intruso, cualquier intrusión que se llevara a cabo en la zona. Pero a mí lo que me hace ruido es que se dice, o dicen, o en algún momento se menciona, no sé si tú tienes la idea concreta de esto, que los radares, la potencia de estos equipos, las microondas para ser exacto, pues se afectaron el sistema de sustentación de las naves y las tiraron. A mí me cuesta trabajo creerlo porque si hubiera sido así, hoy en día esa tecnología ya se habría perfeccionado y entonces pues ya estaría no habría portaaviones, no habría submarinos, habría algunos satélites en órbita que estuvieran emitiendo estas poderosas ondas, estas microondas, y pues dañarían cualquier tecnología acá abajo. Esa es una suposición, ¿ok? Pero bueno, adelante, Y es lo que a mí me hace Pablo. ruido, porque yo no creo que, bueno, si eso fuera cierto, Aztec tendría las mismas características del choque de Roswell, Ah, porque en el exactamente. choque de Roswell tenemos un campo de restos. Ajá. Obviamente los cuerpos ya estaban mutilados por el choque, o sea, la magnitud del choque. Eh, Además, todo el tema de Aztec se nubla porque aparentemente llega el quinto ejército, perdón, el quinto pelotón del ejército de los Estados Unidos, Sí, sí, ayudado ya por la Fuerza Aérea. así es. Y aparentemente en 2 semanas limpian todo el terreno, limpian todos los restos, si hubieran restos, perdón, y todos los rastros de lo que había sido el choque de Aztec, totalmente borrado. Se habla de que los primeros que llegaron, como tú lo decías, pues fueron civiles. Varias personas vieron a los entes adentro de la nave, obviamente pues fallecidos, y con vestimentas de una apariencia metálica también, pero muy, muy, muy fino, pero a la vez muy resistente. Entonces, pues esta es la historia de Aztec, pero más adelante, tenemos varias cosas que se van suscitando, porque hay 3 investigadores, perdón. A ver, ahí se fue Paulo, ahorita regresa. Está conectado desde Guatemala, así es que ahorita viene, ahorita viene. Estoy aquí, ahorita que mencionaron que hay una placa, exactamente, el jefe Maussan estuvo in situ ahí en la zona y tuvo, lo voy a quitar, ahorita debe de regresar, ahí está ya de regreso, ok. Te Perdón, fuiste, estamos tuviste teniendo aquí lluvia. una pérdida en el tiempo, pero ya estás acá. Te quedaste Sí, ahí de repente congelado, pero adelante, estabas platicándonos. Aquí está una de las placas que hace exacto. mención a ese estrellamiento, que está en el área en donde los investigadores encontraron, hay un matrimonio, ahorita me acuerdo el nombre, que fueron los que realmente continuaron con la investigación y encontraron una cantidad de datos impresionantes y además aparentemente la zona en donde habría descendido el objeto. Pero adelante, Pablo. Es el matrimonio Ramsey el que Ramsey Scott erige esta placa ajá, conmemorando el choque, y también hay un investigador de nombre Frank Thayer, que Frank es parte de una de las universidades de Nuevo México. Y como tú lo decías, entre ellos hicieron el rastreo, porque aquí viene la parte interesante. Frank Scully, como escritor detrás de los platillos voladores, él nunca admitió que el señor Gebauer y el otro señor, Newton, le habían provisto la información. Ellos usaron esa información en su defensa en el juicio, y por el cual, por fraude, fueron encarcelados en 1953, que si el caso lo podía manejar J. Edgar Hoover, pues básicamente me imagino que ellos salieron en libertad y los colocaron en otro punto de Estados Unidos. Pero el tema es de que Frank Scully nunca admitió de dónde había obtenido la información de Aztec, ajá, pero aparentemente ellos rastrean
y es alguien que él decía, Frank Scully decía que era el doctor G. Y después de varias averiguaciones y varias idas y venidas, llegan hasta la Universidad de Minnesota, donde aparentemente encuentran una caja datada, con documentos, mejor dicho, datados de 1950, donde encuentran datos acerca de lo que se encontró en Aztec. O sea, una persona, un doctor, que participó en la recuperación, no solo de la nave, de los cuerpos y de la tecnología. O sea, digamos que sí hay documentación oficial que certifica que sí hubo la recuperación de la nave, de los seres, Ujú. y finalmente, bueno, pues el encubrimiento aquí en los comentarios, bueno, pues nuestros compañeros obviamente este, comienzan a vertir sus opiniones y bueno, dicen que se les tachó de fake news, también de fake, una historia falsa al matrimonio que investigó todo esto. Y bueno, Exacto. es parte de este encubrimiento y me remito tan solo a lo que pasó en la audiencia pública ahora ahí en Estados Unidos, cuando les preguntaron de Roswell, ¿no? Y dijeron que no sabían. Oye, por favor, eso fue inverosímil. Esa sí fue la manera más vil que he visto de hacerse güey a alguien, ¿no? No tenemos, no sabemos de eso, dice, ay, híjole. Cuando en 3 ocasiones, hablando nada más específicamente de Roswell, han salido los militares para dar diferentes versiones de lo que dicen que fue realmente. Es decir, no están diciendo, no pasó nada. ¿Quién les dijo que pasó algo? No, ahí no pasó nada. No, dijeron que fue una cosa, luego que fue otra, y luego que fue el globo este, que total que trataron de, obviamente, con una cortina de humo de sellar eso, pero no se ha logrado. Realmente hay muchos testigos, hay mucha investigación, y Aztec es el último de los, de ese tiempo, estrellamientos, en este caso se trata de no es no un estrellamiento, pero una nave averiada descendió ahí en esa parte controladamente, quizás era el piloto automático de emergencia, no lo sé, y bajó, pero los seres aparentemente no tenían vida, ¿no? Ya algo les había pasado. Sí, ¿Tú y qué crees que dentro, haya pasado realmente con las naves en San Antonio, en Roswell y en Aztec principalmente? Es lo que estamos hablando. yo creo que San Antonio y Roswell hasta cierto punto fueron las primeras ocasiones en que el ejército se topaba con este tipo de cosas. Porque incluso en Roswell, yo recuerdo que hasta ahora están saliendo testimonios Ajá, de personas que Roswell queda más del lado de Texas, entonces que hasta policías del área de Texas llegaron al área del choque de Roswell. fíjate. Entonces, ajá, entonces en Aztec tuvo que haber pasado lo mismo, pero Pues sí, el FBI, los la, bomberos. el FBI se De hecho, encargó de fue, silenciar a fue medio mundo. un patrullero fue el que vio que la nave iba ya descendiendo hacia esa zona donde fue a posarse y Ujú. el policía lo siguió, el policía siguió donde iba a bajar a descender el objeto y entonces, pues, al principio no pudieron ocultar este tipo de situaciones. Ya después que recuperaron todo, pues obviamente llegó la oscuridad al tema, ¿no? Entonces, qué fue lo que realmente ocurrió, todavía no lo hemos descifrado, pero definitivamente yo pienso, Pablo, por eso te preguntaba, perdón que te vuelva ahora sí que a encarrilar hacia ese punto. Se caen las naves de origen extraterrestre por radares muy poderosos de aquella época de los 40, realmente los tiraron las microondas. ¿Tú qué piensas? ¿Qué información puedes tener o qué es lo que pudo haber sucedido? Yo creo que esto es parte de la desinformación porque también Goy Hotel, el supuesto agente del FBI que le manda el memorándum a J. Edgar Hoover, él de una vez en el memorándum le coloca que las personas y los testigos aducen que potentes radares son los que están causando el mal funcionamiento de las naves. Entonces tenemos ya un documento oficial. Bueno, y esa es otra cosa muy importante, que no mencionan las discos voladores, sino que las tratan como aeronaves no convencionales en estos documentos. Ya directamente, Ya directamente. directamente, Pues es exacto. que no, Entonces, no hay de otra, ¿no?
aquí tienes tú también el tema de que ya desde ese momento, desde que se estaban haciendo los primeros reportes, trataban de sepultar el caso. Y Mira, hay muy perdón, poca información de esto. Dale, dale, dale. dice la anomalía denominada Humandata. Dice Roswell no era un disco, sino un tipo de transporte no diseñado para viajes interestelares, sino tierra punto a punto. Me llama la atención su punto de vista porque pudiera ser que ese tipo de vehículos no humanos, pues se utilizan principalmente por ejemplo, en nuestra atmósfera, por decirlo de alguna manera, pero también se van hacia el espacio. Entonces puede ser que realicen viajes relativamente cortos, por decirlo de alguna manera. No lo sé, es una especulación, pero pues podría ser, ¿no? Sí, y era lo que te hablaba en algunas ocasiones, que yo por algunos momentos me decanto por el autor David Icke, que él es el que plantea las diferentes intervenciones entre dimensiones. Entonces, es un punto muy válido y como te lo digo, hasta cierto punto yo también considero que esto podría ser factible. Y en el choque de Aztec específicamente no hay mucha información. Y yo hace unos 15 días te compartí que aparte de este libro de ¿Tienes el estos libro ahí a la autores, mano? no lo tengo a la mano, pero Bueno, aparte del libro de Frank Thayer y el matrimonio Ramsey, la única referencia que yo he encontrado acerca de Aztec es en el libro de Milton William Cooper, que se llama Y contemplé un caballo pálido, que básicamente el libro de él habla mucho del apocalipsis y él habla acerca de este momento de la historia, de los choques de Roswell, el de Aztec también, y él era el que argumentaba que hubo una ventana temporal, 1947 y 1952, y que en esos 5 años hubo más de 16 naves recuperadas en ay, Estados caray. Unidos y Ajá. 65 cuerpos. Dentro de Wow. los 65 cuerpos aparece, vagando en el desierto, un ente vivo, que es el denominado Eve. Y aparte, aquí viene la parte más escabrosa de todo, o siniestra, por así decirlo. Uh-huh. Él comenta que lo que encontraron dentro de la nave de Aztec, y esto sí lo dejo a discreción de cada quien, que lo que se encontró fueron restos humanos, producto de mutilación. No me digas eso. ¿Eso en dónde En este lo- libro que te comento, de Milton William Cooper, y y él de dónde lo habrá sacado? él aduce haber sido parte de la inteligencia de Estados Unidos, y él comenta en el libro también que su señor padre también había sido parte de la inteligencia de Estados Unidos, parte de la Marina de los Estados Unidos, y que ellos tenían acceso a esa información. Es Y la que él, primera, bueno, ya lo había escuchado alguna vez, no sé si Rubén ujú. Manrique o alguien, alguno de ellos me comentó, pero no el origen de esta información, lo cual me parece un tanto cuanto delicado, ¿no? Sí, Pero, sí, sí, bueno, sí. ahora sí que si ahí, Hay que ahí, tomar la situación con pinzas, claro, porque aquí es donde también él habla acerca de que este ente que fue recuperado vivo, se hicieron intentos con llamadas de radio al espacio para tratar de que bajaran. Es un tanto fuera de serie lo que estoy hablando, pero también es factible que pudo haber pasado. Entonces yo me imagino, y volviendo a la pregunta que tú me hacías, yo no creo que hayan sido derribados por radares en arreglo, sino que yo lo que he sostenido por mucho tiempo es la posibilidad de una intervención de una tercera persona que derribó específicamente a estas naves con estas razas claro. y que querían evitar que esto se siguiera dando. Y luego, pues, tenemos el argumento de Greada, ¿verdad? El tratado que se firma en la base de Holoman, que la base de Holoman también está en Nuevo México, que En ahora Nuevo se llama la México, base de Alamogordo, pero en a la aquel tiempo se mejor. llamaba la base de Holoman, que fueron los primeros intentos de contactar con una civilización de otro planeta. Sí, y además no perder de vista que se encontraba toda esta zona de las cuatro esquinas, se encontraban muy cerca del Álamo, ¿no? Donde estaban llevando a cabo las bombas atómicas y se hicieron pruebas Exacto. incluso
ahí en este lugar. La primera detonación de una bomba atómica fue ahí en esta zona. Entonces, estas naves quizás no tenían, yo lo que pienso, lo que he estado dilucidando a través de los años, revisando la información y viendo todo lo que se está publicando, por aquí incluso comenta uno de nuestros compañeros que el jefe Maussan ya presentó la información, sí, y no solamente la presentó, estuvo en el lugar y habló con los investigadores, que es sumamente importante, pero a lo largo de muchos años ha habido diferentes investigadores que han ido aportando, como ahorita nos los comentaste, más información que de repente suele irse hacia otra dirección. Pero aquí lo que yo pretendí de hacer esta noche con Paulo es verlo desde diferentes ángulos para poder entender qué fue lo que realmente pasó, porque a mí, personas, digamos, ajenas al tema, sí me han hecho el cuestionamiento de, oye, pues ¿a poco se caen los ovnis? ¿No? No que son muy fregones, no que viajan por el espacio profundo desde galaxias muy lejanas. Les digo, pues realmente no lo sé. Y entonces eso me puso a cuestionarme y a tratar de encontrar más información en torno a esta situación. Y lo único que se ha manejado, que es lo que tú acabas de comentar, es que las personas en el lugar, los pobladores, comentaron que los radares muy poderosos fueron los que ocasionaron la caída de estas naves. Lo cierto es que no hay una confirmación concreta y directa, es como un suponer, un supuesto. Yo personalmente, yo no creo, porque si fuera así, lo repito, Pablo, si fuera así, hoy en día habría un sistema de defensa a base de radares muy poderosos, ¿no? Y ya olvídate de que alguien se te acerque. Y no, sí tienen en desarrollo armas sónicas y cosas así muy raras, ¿no? Y los rusos vimos que hace poco hicieron gala de bombas incendiarias, o sea, algo terrible, verdaderamente terrible. Yo lo que creo y confirmo, como dicen mis compañeros de la oficina, confirmo lo que dices. Alguien aparte, o sea, estamos hablando, y que quede bien claro, seres humanos, los que están en las zonas, Aztec, Roswell, en las bases que están ahí en esta zona, digamos, esas son las primeras personas, los humanos. Segundas entidades, en este caso, estas naves que sufrieron los accidentes. Y un tercero que quizás no permitió este tipo de actividad no autorizada, por decirlo de alguna manera, en estos sitios, en estos lugares, ¿no? No los derribaron, no hay realmente los encontraron por suerte, porque si los hubieran derribado los militares, ningún civil se hubiera dado cuenta, ¿no? Los hubieran destruido finalmente. En Aztec, el objeto en aparentemente automático descendió, o quizás alguno de los seres todavía con vida logró aterrizar la nave sin que se estrellara, y ya después sucumbió o se desmayó, no lo sabemos, pero no se hizo pedazos como en San Antonio y como en Roswell. Pero finalmente los que descubrieron esto fueron las personas, los policías, los bomberos, y ya después llegan los militares y vámonos a callar a todo mundo porque pues, se dan cuenta obviamente de que no es algo normal, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí. yo pienso que posiblemente hubo una intervención más de alguien que no permitió esta situación, porque ahí te va. Y me hizo la pregunta a una persona que tampoco está muy metida en la investigación. Si un avión de los seres humanos cae en algún lado, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente hay una sí, pero 100,000 pedazos. Sí, pero bueno, o sea, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo segundo que ocurre? Lo vamos los a testigos buscar. del lugar, ajá. No, y lo vas a buscar. Llegar, ajá. O sea, estamos hablando de que si estas naves están monitoreadas por alguien más, o sea, no agarraron, o sea, unos extraterrestres en su planeta no agarraron la nave y dijeron, pues vamos a dar una vuelta por allá, por el desierto de Estados Unidos. No, seguramente alguna misión estaban llevando a cabo y digamos, sus compañeros, ¿a poco permitieron que se perdieran, que se quedaran ahí? Esto quedó demostrado precisamente en Farmington, se llama así Farmington, ¿verdad? La población,
Ajá, sí. porque después del estrellamiento de Aztec, unos meses después, hubo una cantidad de avistamientos impresionantes reportados en este lugar. Totalmente. Incluso Ujú. cuando el jefe Maussan estuvo allá, se grabó una nave triangular ahí en el momento en el que ellos estaban haciendo la investigación. Es decir, siempre ha habido una presencia anómala de objetos que no tienen una explicación. Y justo después de lo de estrellamiento de Aztec, como que hubo una gran actividad, hubo muchos ovnis, muchas naves que estaban ahí sobrevolando los cielos y los pobladores dijeron, bueno, pues, ¿qué está pasando? Es decir, hubo una respuesta, hubo una actividad ante este evento. Pero como fue hace mucho tiempo, pues quedan nada más los registros históricos, no había filmaciones, o sea, no tenían celulares con cámaras, pues, para acabar pronto, entonces no había manera, ¿no? Pero bueno, vamos a esto. Yo no creo, honestamente, que los radares tuvieran la posibilidad de haber tirado esto. Me van a decir, no, sí, es que ahí dicen. ¿Quién dice? ¿Se comprobó? No lo sé. Yo creo que ahí es donde empieza el mito de los radares, con ese memorándum del FBI. Y solo quiero dejar algo en el tintero antes de Mira, continuar. dice, Eh, dice Sinaloa OVNI, espérame, Pablo, dice, dale, dale. desde la Segunda Guerra Mundial existió el rayo de microondas en radar. Hoy en día existe un dispositivo que derriba drones con microondas. Es lo que dice mi compañero de allá de investigación de Sinaloa OVNI. Y nada más déjame agradecerle a Marco D, que seguramente ya vio el correo electrónico que le mandé. Carlos, ya contesté el correo, gracias, y aprovecho para saludar al camarada Pablo de León, mira, ahí Hola, está. Marco, mucho gusto. A tus órdenes. Muy bien, mi querido Marco, ahorita checamos. Bueno, adelante, Pablo, adelante. Pues, aparentemente, según continuando con lo que habla este señor de apellido Cooper, es de que es hallazgo de los cuerpos mutilados lo que conduce a la creación del Majestic 12. No es el choque de Caray. Roswell, sino que es el choque de Aztec, porque los militares y el gobierno de Estados Unidos no querían que esto se volviera a dar. Lamentablemente, luego se firma el tratado y siguen las abducciones y siguen las mutilaciones. Pero aparentemente de ahí es donde viene también la leyenda de que el secretario de Defensa Forrestal, Ajá, que es parte del Majestic 12, no soporta la presión, el saber todas las noticias que se estaba enterando en el comité, que, que pues aparentemente lo suicidan, ¿verdad? Entonces, información exacto. que también dicen que él falleció de causas naturales y que se lanzó desde el noveno piso del Hospital Bethesda, en Washington, que no sabremos, pero aparentemente su familia decían que él no tenía ningún deseo de quitarse la vida. Entonces, solo terminando con ese tema, yo siento que es bueno tenerlo como referencia esto de Milton William Cooper, que él habla de Eve, que Eve vive hasta 1952, lo tratan de alimentar, la alimentación es a base de plantas, no tenía mayor comunicación, más que sí llegó a tener una buena relación con la persona que lo cuidaba. Y muchos Ajá. hablan de que la película E.T. es la historia de Eve. Ah, caray. Se Ajá, basaron en eso. se Puede basaron en ser, eso, aparentemente. puede ser. Sí, porque se documentó primeramente el director primero, incluso con los investigadores del tema de los no identificados, para poder realizar las escenas lo más reales posibles. Entonces, puede ser. Y Ronald Reagan tuvo una presentación privada de la película, y comentó cosas muy interesantes que ya platicaremos en su momento. Pero bueno, también, oye, el caso Varginha en Brasil Uf, es lo mismo. A mí lo que me llama la atención es cómo inmediatamente los militares parecían ya tener la idea, como es lo que tú dijiste, Aztec es, no me vuelve a ocurrir lo de San Antonio ni de no me vuelve a pasar lo mismo, inmediatamente tener ya un protocolo de recuperación y aislamiento de la información y descrédito a las personas que hubieran sido testigos o que supieran algo, ¿no? Entonces, esto ha ocurrido en diferentes momentos, en diferentes zonas del planeta. En México ocurrió, en Coyame, cayó algo, se dijo que había sido una avioneta,
construyeron unas líneas de ferrocarriles de Estados Unidos hasta el desierto y se llevaron hasta la tierra se llevaron. Entonces, imagínate el grado de sofisticación que ya lograron con la recuperación de estos objetos que caen o han caído por alguna situación extraña. Ahora, regresando al punto de que lo que se vio dentro de la nave de Aztec perturbó definitivamente a los militares y a la inteligencia militar de ese tiempo, porque pues ya no estabas hablando nada más de seres de otros planetas, sino además que estos seres pues aparentemente estaban abduciendo seres humanos, había restos de personas, y bueno, pues eso no era muy bueno, ¿no? Finalmente no era muy bueno. Y hay otro tema ahí de la mano con eso que, ¿de dónde sale un poco de mi credibilidad ante este libro y ante estos argumentos de Milton William Cooper? Que lamentablemente a Milton William Cooper lo perdemos en el año 2005 a manos de la policía de Arizona, Curiosamente, curiosamente. Y curiosamente. el otro tema es de que también él habla acerca de que el Majestic 12 se vuelve básicamente el centro del gobierno de los Estados Unidos y es por ahí que sale también que Eisenhower en algún momento quiso invadir, eh, quiso invadir el Área 51 con el ejército de Colorado. Mira, dice Roberto Alex Figueroa, dice, es así que los Estados Unidos se les hizo entrega de aparatos diversos, también de cuerpos de seres que no son más que androides biológicos. Digo, hubo un intercambio, eso sí, aparentemente hubo un acuerdo a cambio de tecnología por parte de estas razas, o por lo menos de una de estas razas, hubo un intercambio de tecnología por una libertad de acción. Es decir, podían secuestrar personas, podían hacer cierto tipo de actividades con los seres humanos a cambio precisamente de esa tecnología. Ese sería el acuerdo al que se llegaría en ese tiempo con la inteligencia militar de los Estados Unidos, un sector de la inteligencia militar. Así está escrito, así está reportado y así se ha investigado, Pablo. Pero aparentemente ese pacto ya caducó y ahora estamos viendo una actitud diferente en estas razas o en esta raza en particular. Pero regresando al punto histórico de Aztec, es como a San Antonio fue el primero, Roswell fue el impacto profundo ya de que los militares en Estados Unidos sabían que había seres extraterrestres y que habían caído en esta región, pero llega Aztec y entonces ahí sí, ya estaban más preparados, pero es diferente lo que ocurre ahí, ¿no? Y vuelven a hacer lo mismo porque al final eh, Roswell llevan los restos al aeropuerto de Fort Worth, Uh -huh. bueno, la base de Fort Worth, la base aérea de Fort Worth en Texas, y luego van a la base Wright-Patterson. Y en el caso de Aztec, aparentemente los militares van a la base más cercana y desde ahí toman un vuelo hasta Wright-Patterson. Ya llevan de una vez todo lo que se habla, ¿verdad? La tecnología, el objeto, los cuerpos, y ahí se queda. Y ahí es donde viene también el tema del famoso Hangar 18, que ahí es donde está en Wright-Patterson y que ya hemos visto muchas referencias culturales acerca del Hangar 18, que está ahí en Wright-Patterson y que tiene aparentemente el Blue Room, el cuarto azul, donde se supone que se almacena todo. Y hubo en algún momento de la historia, incluso esto es algo público y yo creo que tal vez se puede buscar en YouTube, en el año de 1988, si no estoy mal, un congresista o senador, fue senador de Colorado, no, de Arizona, senador de Arizona, que se llama Barry Goldwater, le pregunta a Curtis LeMay, que Curtis LeMay había sido jefe del Estado Mayor Conjunto, digamos el que tenía todas las órdenes sobre toda la milicia de Estados Unidos si él quería. Incluso Curtis LeMay peleó mucho con John F. Kennedy porque él quería entrar al tema de Cuba. Ajá. Pero le pregunta Barry Goldwater a Curtis LeMay qué tenían en el hangar 18. Y Curtis LeMay le dice, en el programa de Larry King de 1988, le dice, nunca, jamás me vuelva a hacer esa pregunta. Y es precisamente lo que dice Iris Mas, ¿no?
Dice, ¿y por qué tanto misterio en todo este rollo de las naves que cayeron? ¿Por qué hay tanto misterio, Pablo? ¿Tú por qué crees que ocultan tanto esto? Bueno, imagínate si el ejército de Estados Unidos tiene tecnología que no es de este planeta, o bueno, no es terrestre, desde 1945, como tú lo dijiste, con el choque antes de Roswell, pues imaginémonos, y la tecnología militar va 40, 50 años por delante de la tecnología civil. Entonces, ¿qué es lo que tienen los militares ahora? ¿Cuáles son las naves que Ujú. tienen? Recordemos que el SR-71, el Blackbird, en algún Ajá, momento fue un proyecto secreto y que se probó en el Área 51 también. así es, Y el exactamente. SR-71 se construyeron, no sé si fueron 20 o 25 aviones, pero en algún punto lo desecharon, el proyecto ahí quedó, y Sí, pero era demasiado caro, etcétera. la operación de Tormenta del Desierto, ahí fue donde, pues, ahí fue el boom, ¿no? De esa Ujú. tecnología, pero ya tenía sus años, Ya tenían sus años, ya sí. tenía sus años y ahí fue donde ya todo el mundo supo, ¿no? Pero realmente ya empezaba a ser, ya tenía su tiempo, ya tenía su madurez. Hoy en día seguramente debe de haber algo más, pero está reservado. ¿Por qué tanto misterio? Pues es muy interesante la pregunta. ¿Qué pasaría si realmente, bueno, yo creo que así fue, pero estoy formulando mal la pregunta. ¿Qué pasaría si de repente en el jardín de la casa de alguien cae una nave y adentro vienen unos seres que son extraterrestres, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Avisas a la policía? ¿O los ayudas o los escondes? Y si te piden ayuda, ¿qué harías? Está interesante, ¿no? ¿Qué harías? Imagínate, eso en cuanto a la población civil, pero en cuanto a la mentalidad ¿cómo se dice? De la inteligencia militar, pues obviamente es ocultar esta situación y además ellos ya seguramente traían información de más atrás de la presencia de naves y de seres extraños. Cuando caen las naves, entonces ya se convierte en una realidad para ellos y es cuando entonces surge todo este movimiento de inteligencia, Paulo, para poder tener la capacidad, militarmente hablando, en inteligencia y en recursos para poder con hermetismo guardar todo esta situación. ¿Qué dijo Robert Lazar? Que en el hangar, ahí en el área 51, no había una nave, había más naves. ¿De dónde fueron estas naves? ¿Y por qué esa famosa intención de llevar a cabo la retroingeniería? Es decir, hacer una nave similar a la de los extraterrestres, pero con materiales terrestres. Ese es el objetivo final. Y existe, ¿eh? Hoy escuchamos ese término en las audiencias públicas en el Pentágono. Se habló de retroingeniería, es decir, quieren saber cómo funcionan esos aparatos para poder hacerlos ellos. No, y esto, como te lo digo, se supone que pasó. Y hay un libro también que habla, que es del teniente coronel Philip Corso, no sé si tú lo recuerdas, Sí, que cómo se no, llama El día después de Roswell, ya después de Roswell. y que habla que Ahí, se ahí, ahí supone toca que todo eso, ahí toca todo ujú, eso, ahí ¿no? O toca sea, todo sí, ese cayeron las tema. naves, pero ¿y qué? Pues la intención era saber los seres biológicos, pues, qué eran, cómo eran, qué tipo de seres eran. Y dos, la tecnología con la que se contaban, ¿no? Y a raíz de eso se dice que hubo un avance importante en muchas ramas. La fibra óptica, el CD o el disco láser, el horno microondas, los microchips, el avance de los microchips, la El Kevlar. miniaturización, los chalecos antibalas, en Ujú. fin, y todavía falta más, porque los materiales no se han logrado todavía, yo pienso, copiar adecuadamente, y el sistema de propulsión tampoco. Y voy a esto, Pablo, el SR-71, el famoso, el Aurora, todos estos son aviones, necesitan alas y impulso para volar. La tecnología de estas naves es diferente, no es el aire, es el electromagnetismo o la antigravedad, como dijo Robert Lazar. Entonces, imagínate lo valioso que es poder tener esta situación, ¿no? No, y era lo que también hablábamos, y ahorita estoy viendo la imagen de Harold aquí en tu live.
Y el objeto que logró captar ese fin de semana, en conjunto con los objetos que captaron aquí en el volcán de agua, que estamos aquí cerca de Antigua Guatemala, imagínate que sea el mismo objeto del que estamos hablando y pudo volar, o pudo viajar en 5 Viajar. minutos 60 kilómetros, en 5 minutos. O sea, eso es algo, yo diría que iban en segunda velocidad, pero, pero me Pero imagino que si es el mismo objeto, sí, ninguna pues, nave eh, humana puede hacerlo, bueno, que conozcamos. que conozcamos. Ahora, esa pregunta nos llevó a este punto. ¿Por qué tanto misterio? Bueno, porque el conocimiento, bueno, ¿cómo decir? El que tiene el conocimiento finalmente tiene mayor poder. Luego, entonces, ellos tenían el conocimiento de naves de origen extraterrestre y de los seres que tripulaban estas naves. Entonces, tenían en su poder algo verdaderamente extraordinario. Y vámonos al tiempo en el que lo lograron tener, la Guerra Fría, el momento más crítico, bueno, uno de los momentos más críticos de la humanidad. Entonces estaban en guerra, no en una guerra física como tal, pero había una guerra, finalmente la Guerra Fría. Entonces, quien tenía más tecnología, tenían miedo, tenían un miedo terrible de que alguien les hiciera algo, de que eran paranoicos y siguen siendo, todavía nada más que el mundo ha cambiado un poco, pero en todo momento la paranoia está presente porque saben que son vulnerables, Pablo, son vulnerables ante esta tecnología que los supera. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la desclasificación, con la aceptación de que sí son, su espacio aéreo ha sido violado por objetos voladores identificados? No son chinos, no son rusos. Entonces, ¿quiénes son? Dice Luis Elizondo, ya el punto no es saber que están aquí, quiénes son y qué es lo que buscan. Qué interesante, ¿no? Sí, y como tú lo dices, la información es poder. Y el otro punto que yo también veo es que así como los Estados Unidos lo tuvieron, seguramente en la Guerra Fría la ecuación se balanceó y los soviéticos también lo tuvieron. Sí, Yo creo que exactamente. también va por ahí la situación. Por ahí va, por ahí va. Y es un tema que mientras más escarbamos, más vamos a seguir. Yo te invito que con documentación y con todo el rollo le demos continuidad a todo esto. Avanzamos, ya hablamos de Aztec. Seguimos con toda esta cuestión histórica porque es muy interesante. Y nuestro punto de vista es otro ángulo, otra versión de los hechos finalmente, ¿no? Yo había escuchado, pero no sabía el origen de lo que comentaste, de que aparentemente había restos humanos en las naves. Hay quienes dicen que son seres de luz, que vienen a salvarnos, y yo le he dicho, como es arriba, es abajo, hay un lado oscuro, aguas, ¿no? Y también lo dijo, acuérdate, que ya murió, la mente brillante, que ya murió, Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking, Sí. con respecto a quién le vamos a llamar allá afuera en el espacio. No sabemos quién va a contestar y qué intenciones pueda llegar a tener, Ujú. si sabe que existimos. Aguas. ¿Tú qué piensas? Yo siempre he estado del lado de que así como hay un lado bueno, la ecuación se tiene que balancear. Y aunque el tema de la moral sea un constructo humano meramente, y para estos seres no lo sea, nosotros sí tenemos que tener cuidado con a quién le estamos tocando la puerta. Exactamente. Pablo, ¿dónde te pueden ubicar nuestros compañeros para que te sigan? ¿Tienes algún Facebook, YouTube o cómo le pueden hacer? Sí, gracias. Estoy en Facebook como paulo.ufo.gt, igual en Instagram. Me pueden mandar un correo a paulo.ufo.gt@gmail.com. Y también estoy en Twitter, aunque Twitter no mucho me gusta, pero Paulo Ufo GT, estoy ahí también. Entonces, a sus órdenes y también a las personas de Guatemala que quisieran compartirnos evidencia aquí en el territorio, pues para eso estamos. Y ahí sí que estrechando los lazos de amistad con México, con Carlos Clemente y con otras personas aquí en el país. Y un abrazo cordial y muchas gracias por tenerme en tu espacio hoy en la noche. No, pues excelente. Entonces, quedamos pendientes para continuar con estos temas que son vitales, muy importantes, en los que podemos vertir nuestras ideas analizando finalmente lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a suceder. Paulo, muchas gracias, de verdad te agradezco y estamos aquí ya en breve conectándonos, ¿sale? Muchas gracias, señor. Un gusto saludarlo. Un abrazo.
Igualmente, gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Adelante, dilo de una vez. No, pues nada más, solo que investiguen, vean al cielo, que yo sé que hay cosas que en algún momento vamos a lograr entender. Como el Skywatcher GT que ahí anda grabando, ya Ahí anda platicaremos grabando. después, a ver si el dominguito, ahora sí, el dominguito, esperemos estar ahí conectados con Conexión OVNI, Órbita 3 contigo, Skywatcher GT y Skywatcher. Pablo, cuídate mucho, Ánimo, mi amigo gracias. Carlos, gracias. Cuídate, nos vemos. Buenas noches.